comenzamos. Primero que nada, quería agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha por la apertura que nos han dado para difundir esta charla y poder estar el día de hoy aquí. Muy agradecidos con todos ustedes por el interés que han brindado a este tema y bueno, espero poder ayudarlos a aclarar las dudas que tengan. Y bueno, siempre estoy abierto a preguntas y respuestas. Al final podemos tener un tiempo para aclarar esas cosas que queden pendientes. Bueno, el tema que hemos acordado conversar hoy es el tema de las válvulas de control hidráulico. Actualmente estas válvulas ya se usan o se instalan, se configuran de forma eléctrica o electrónica. Sin embargo, el funcionamiento 100% hidráulico es algo que todavía se sigue usando, incluso para para tener respaldos. O sea, es decir, por ejemplo, podemos tener la válvula ensamblada o configurada de forma eléctrica, electrónica, pero si tenemos algún problema de energía, podemos tener un sistema de respaldo hidráulico que no dependa de la energía y de esa manera nos aseguramos que las válvulas sigan funcionando en cualquier eventualidad. Pero bueno, eso es una introducción. Como verán, yo en la solicitud de la charla les hablé, expuse estos 4 modelos que son los que vamos a intentar repasar hoy. Son los modelos más utilizados. Pero si ustedes tienen interés en algún modelo en específico, es cuestión de que me lo dejen acá en los comentarios o después me mandan un correo electrónico, todos están en el WhatsApp, también me lo pueden solicitar. La válvula reguladora de presión es la más utilizada de todas, la de alivio de presión, la limitadora de caudal y la válvula de flotador modulante. Todos vale la pena indicarlo ahorita, ya vamos a ampliar un poco la información, pero todos estos modelos parten de un cuerpo base tipo globo, que es el cuerpo de hierro dúctil de color azul, bridado o roscado, dependiendo eso más obedece a la medida. En diámetros pequeños podrían ser roscados y ya diámetros de 2 pulgadas, 50 milímetros para arriba, ya se recomiendan que sean bridados porque la brida es más segura. Listo, entonces seguimos. Yo quiero hacer un preámbulo, antes de empezar a hablar directamente de las válvulas de control hidráulico, quiero entrar un poco al tema de administración de presiones. Las válvulas de control hidráulico básicamente lo que controlan es presión y caudal. Y bueno, y dentro de eso, ellas lo que censan es la presión y el caudal, y en base a eso actúan. Entonces, estas válvulas las usan las empresas administradoras del servicio de agua potable. Y el negocio de una empresa administradora del servicio de agua potable es cuidar el recurso, ¿no? Es no perder el agua, es reducir el agua no contabilizada, los índices de agua no contabilizada o los índices de pérdidas, como los llaman las empresas de agua potable. Entonces, una cosa clave para reducir pérdidas o para reducir fugas es la administración de presiones. Entonces yo lo que quiero aquí es poner en contexto. Nosotros dividimos las fugas en 3 grandes grupos. En las fugas reportadas, que son las que los usuarios ven, reportan, hay agua, se rompió un tubo, la gente no tiene agua en algún sector. Las fugas no reportadas, que son las que están goteando, son roturas y pero nadie las ve, el agua no sale a la superficie, se introduce en el terreno y no sale, y no las vemos, y como no es una rotura tan grande, nadie pierde el servicio y la gente sigue viviendo con normalidad. Y las fugas subterráneas son aquellas, esas si no las vemos, ni siquiera con geófonos vamos a poderlas detectar, eso ya se necesitan equipos un poco más sofisticados o más datos, mejor dicho, para poder encontrar estas fugas llamadas de alguna forma subterráneas, todas son subterráneas, pero son las que no podemos ver, las más difíciles que las invisibles. Entonces, las fugas no reportadas sí se las puede detectar con un geófono. Lo que pasa es que deberíamos tener un problema para llegar a buscarla ahí. Si no tenemos un problema, no se nos ocurriría ir a pasar un geófono. Es algo que queramos barrer toda la ciudad con geófonos, eso es muy costoso. Para eso existen otros equipos para reducir ese trabajo. Entonces, pero lo que yo quiero hacer énfasis aquí es que las 3, ustedes ven que los 3
grupos de fugas, los 3 segmentos, como nosotros lo hemos dividido aquí de fugas, tienen 2 parámetros, o sea, 2 formas de ayudar a mejorar eso, que coinciden en las 3. Y una es la reducción de presión y la otra es la estabilización de presión. La reducción de presión es porque si tenemos fugas y nosotros reducimos la presión en la tubería, menos agua se va a perder en esas fugas. Es algo lógico. Pero eso no quiere decir que no las tengamos que reparar. Ahí hay una disputa entre los que buscan fugas y los que administran presiones, se pelean ahí, ¿no? Entonces, los de fugas dicen, ¿qué te pasa? Tienes que repararlas. Y los otros dicen, sí, pero hasta que las reparemos, reduciendo presión, pierdo menos agua. Es lógico. Pero bueno, por ahí van las discusiones de estos 2 grupos. Y luego está la estabilización de la presión. No basta con reducir la presión, sino es que las válvulas tienen que ser estables. Si la válvula abre o cierra lentamente, provocaría golpes de ariete que luego van a verse reflejados en nuevas roturas, nuevas fugas. Entonces, por eso, claro que hay otras cosas, ¿no? Vamos con geófonos y tal, pero eso ya es otro. Lo que estoy haciendo un hincapié aquí es que en los 3 sectores se cumplen esas 2 formas de mitigar estos problemas. Entonces, y aquí, para hacer eso, se necesitan válvulas de control hidráulico. Entonces, yo lo que quiero es resaltar aquí la importancia de las válvulas de control hidráulico en el agua no contabilizada, que es algo que nosotros miramos bien de cerca. Nuestros productos giran en función de reducir el agua no contabilizada, que es el interés de las empresas de agua. Entonces tenemos que los beneficios de la administración de presiones está a menor presión de operación, reducimos el volumen de fugas y también reducimos la frecuencia de nuevas roturas. La frecuencia de nuevas roturas serían por la estabilidad que tienen las válvulas, que deberían tener las válvulas, y luego el volumen de las fugas es que al tener menos presión, menos agua se pierde en esas fugas. Bueno, aquí yo quiero dar a entender, quiero explicar cómo funciona el cuerpo básico de una válvula. Aquí me quiero adelantar. Si ustedes ven aquí, el cuerpo básico es lo azul y el circuito piloto es lo amarillo. La válvula, el tipo globo, que es el cuerpo básico, funciona exactamente igual para todos los modelos. Lo único que cambia es el circuito piloto. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí es cómo funciona esta válvula por dentro. Aquí lo que nosotros tenemos es que esta es la entrada, a la izquierda, como lo estamos viendo, y tiene una conexión que va arriba a la tapa. Esta válvula está dividida en 2 secciones por un diafragma. Aquí donde estoy señalando está un diafragma. La parte de abajo pasa el agua y en la parte de arriba es como una cámara. Si nosotros acumulamos agua en esa cámara, la válvula se cierra. Si liberamos el agua de esa cámara, la válvula se abre. Es así como opera un cuerpo base tipo globo. Entonces aquí lo que tenemos es que la manguera sale, pasa por una restricción fija, una T, el agua se mete al bonete, que es la parte de arriba del diafragma, como les estoy diciendo. Y luego pasa una válvula de bola, y luego el agua regresa aguas abajo y sigue su trayecto por la tubería. Yo lo que quiero aquí indicar es que si nosotros tenemos totalmente abierta esta válvula de bola, el agua va a venir, va a entrar al bonete, pero como no tiene ninguna resistencia, la válvula está abierta, el agua se va a salir por completo y va a venir para acá. Como no hay nada que le haga fuerza para que la válvula se cierre, la válvula va a estar abierta, porque la presión del agua va a venir y la va a levantar. Yo quiero aquí mostrar una animación que va a explicar lo que estoy hablando ahorita, que está acá. Denme un segundo, aquí está. Esta es una válvula de control hidráulico. Se abre el bonete, el agua ahorita está pasando por la válvula, por la parte de abajo. Esto es un corte, como que si tuviésemos esa válvula cortada. Entonces el agua viene, levanta el asiento del agua, no el asiento está acá, es el asiento deseable, sino el vástago lo levanta. El vástago es este, el del medio. Este aquí es el sello de la válvula. ¿Sí? Entonces el agua viene, la levanta y pasa. Sí, pero ¿qué pasa si nosotros cerramos? Digo, close valve, y cerramos el circuito. El agua viene por el conducto y se concentra en el bonete. Y de esa manera, al acumularse en el bonete, ejerce presión del cuerpo del cierre y este cuerpo va a bajar, va a sentar contra el asiento de la válvula y va a cerrar. Mírenlo aquí, close. Cierro, el agua se acumula y baja y se cierra la válvula. Luego le doy open, es decir, libero el agua del bonete, le doy open, se abre acá
El agua se libera del bonete y la válvula se abre. Esa es la forma como funciona. Luego, lo que hagamos encima con el circuito piloto es un mundo aparte, pero esto es lo que necesito que se entienda. Entonces, como ustedes podrán ver aquí, si yo dejo totalmente abierta la válvula de bola, el agua va a venir y va a pasar de largo. Y la válvula va a estar abierta. Si yo cierro completamente la válvula de bola, el agua no va a poder seguir y se va a acumular en el bonete. Va a venir de aguas arriba, de la entrada, va a golpear contra la válvula de bola y se va a quedar el agua acumulada en el bonete y la válvula va a estar siempre cerrada. Si nosotros la dejamos a medio abrir, la válvula va a quedarse a la mitad de abierta. Va a estar a media carrera. Esto es una válvula, esto podría servir para reducir presión. Muchas veces en la sierra ocurre, bueno, en todos lados, no solo en la sierra, de que intentan regular presión con válvulas de compuerta. Y de hecho lo logran. Si tú mides, pones un manómetro antes y después, la válvula está regulando presión. El problema es que la válvula de compuerta no está diseñada para eso y el vástago se daña en muy poco tiempo. No, las válvulas de compuerta son para operar on-off, totalmente abiertas o totalmente cerradas, pero no a medio talle para regular. Entonces, por eso es que si quisiéramos regular barato, es decir, podríamos usar una válvula de globo como esta sin piloto, pero no una válvula de compuerta. Claro que esta válvula es más cara que una válvula de compuerta, pero es la forma correcta de hacerlo para que nos dure y que las válvulas cierren correctamente, sin golpes, sin generar golpes. Cuando generan golpes de ariete, podemos romper tuberías. Listo, ya vamos a hablar del cuerpo, del circuito piloto y lo demás. Quiero avanzar. Este es el cuerpo base. ¿Por qué funciona el cuerpo base? Una de las cosas es, la válvula tiene, obviamente, por la misma gravedad, el sello de la válvula va a bajar y va a hacer sello contra el asiento, que es de acero inoxidable, ya lo vamos a ver. La misma gravedad va a hacer que esto baje. Y aparte hay un resorte. Si ustedes ven aquí a la derecha, en la foto de la derecha, hay un resorte y la gravedad hace que la válvula baje, que esté cerrada. Pero eso no fuese suficiente. Si el agua viene por aquí abajo, levantaría esto y pasaría de largo. No habría nada. Este resorte y la gravedad no es nada en relación a la fuerza que va a ejercer el agua. Y aquí viene el secreto. ¿Por qué cierra? ¿Por qué opera si es tan poquita el agua que se acumula en el bonete versus el agua que viene por abajo? Entonces, esto se debe a la fórmula de la fuerza, a la ecuación de la fuerza. Entonces, la fuerza es igual a área por presión. Si nosotros asumimos que la presión es la misma, porque es la misma, es decir, la presión que viene aquí por la válvula es la misma que se va a ejercer en el bonete, porque es una conexión que hacemos de la entrada de la válvula al bonete, si el área varía, la fuerza va a ser mayor. Entonces, es decir, el área es directamente proporcional a la fuerza. Entonces, en la ecuación que estamos viendo, entonces, si ustedes ven en este ejemplo, una válvula de 6 pulgadas, el área del bonete es de 55.4 pulgadas cuadradas o 357 centímetros cuadrados. Y abajo tenemos 28.2 pulgadas cuadradas. Entonces, en cada uno de los casos, 100 por 55.4 da 5.500 libras, mientras que la de abajo, el área del asiento, es de 100 por 28.2, nos da 2.820 libras. Es decir, la fuerza que ejerce el bonete es más del doble, o bueno, casi el doble, de la fuerza que ejerce el asiento. Entonces, obviamente, lo va a cerrar. Al hacer un área mayor, el área del bonete, con la misma presión que hay arriba y hay abajo, entonces, como hay más área, la fuerza va a ser mucho mayor, casi el doble, y por eso es que la válvula puede cerrarse. Esa es la explicación de por qué funciona el cuerpo básico. Aquí, como les decía, las válvulas se componen de un cuerpo base y un circuito piloto. Voy a explicar todo lo del cuerpo básico y luego el circuito piloto, pero aquí hay un video de cómo se ensambla una válvula. Nosotros generalmente traemos estas válvulas desarmadas, es decir, los cuerpos por un lado y los circuitos pilotos por otro, para ensamblar en base a cada requerimiento. Como les dije, esto es como un rompecabezas. Viene y nosotros las configuramos de acuerdo a cada aplicación. Entonces, traerlas ensambladas sería
perder posibilidades. Traemos una reductora de presión y luego nos piden una sostenedora de presión. Entonces, mejor es tener los cuerpos base y los circuitos aparte y ensamblamos porque es muy sencillo, ya lo van a ver. Aquí estamos ensamblando una válvula limitadora de caudal. Listo. Así es como ensamblamos una válvula de cualquier tipo, solamente cambian los pilotos, cambian los componentes son casi los mismos en casi todos los modelos, varían uno que otro, pero en general es igual. Aquí venimos con el cuerpo tipo base. Antes de avanzar, los componentes internos de una válvula pueden cambiar dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, no es lo mismo si los usamos para agua potable que los usamos para aguas servidas. El tratamiento del vástago cambia. El tratamiento del vástago tiene un revestimiento especial para aguas servidas, para que resista la corrosión. Igual forma, algunos componentes, algunos pernos, algunas cosas adentro de la válvula cambian. El color también lo suelen poner de color morado. Y también, por ejemplo, para sistemas contra incendios, válvulas certificadas ULFM, se los pinta de rojo. Eso como una acotación. Bueno, luego seguimos, ¿no? El cuerpo básico es como aquí en la derecha vemos una válvula típica de globo. Esta es una reductora de presión, que ahí están los pilotos, los podemos ver, están del otro lado, no de este lado. Y este es el corte de la válvula, como estábamos viendo, ¿no? Esta es la parte del bonete, la foto de la izquierda, arriba está el bonete, abajo está el asiento, y bueno, este es un corte del cuerpo básico para que se entienda lo que vimos hace un rato del video. Aquí damos detalles de nuestra válvula en sí. Nosotros trabajamos con Singer. Singer es una fábrica en Vancouver, en Canadá. Y bueno, nosotros podemos aquí hablar de las ventajas que tienen la válvula que nosotros, la marca de la válvula que nosotros comercializamos, pero algunas cosas son similares a otros fabricantes, ¿no? ¿Qué les podemos decir aquí? Suponte, todos los pernos son en acero inoxidable, otros fabricantes los pueden poner galvanizados, eso es algo que podemos resaltar. Todos tienen arandelas para evitar picar el cuerpo que tiene un revestimiento al horno, epóxico electrostático. El acero que les decía hace un rato que ayuda a cerrar la válvula es de acero inoxidable a 316. El diafragma puede cambiar dependiendo de que, así también, si es para aguas servidas, si es para aguas residuales, puede ser en caucho butílico, en neopreno, en EPDM, dependiendo si es agua o aguas servidas. El diafragma rodante, ya vamos a ver, eso sí es una ventaja Singer, ya lo vamos a ver en qué consiste. Y bueno, seguimos porque igual aquí tengo unas fotos reales, esto es un diagrama, es mejor ver en real. Mira, aquí está. Esto es una válvula de globo, paso reducido, también vamos a ver de qué se trata el paso reducido, paso total. Arriba está una tapa en la parte de la izquierda, en la foto de la izquierda está la válvula completa, ¿no? Sin circuito piloto. Y luego en la foto de la derecha hemos sacado la primera tapita, la que está arriba. Esa tapa nos ayuda, esta forma de desarmarse esta válvula nos ayuda mucho, porque sacando esa tapa, no necesitamos sacar todo el bonete para sacar el diafragma que está acá. Entonces podemos sacar esta tapa, de esa forma sacamos ya el resorte
y eso nos ayuda muchísimo a sacar con mayor facilidad del bonete. Entonces ahí está, ya luego de sacar la tapa sacó el bonete a la izquierda, a la derecha ya está sacando el diafragma sale con el sello de la válvula, la que toca contra el asiento de acero inoxidable y hace el sello, y luego también puede sacar el diafragma del vástago, el eje, lo plateado de acero inoxidable es el vástago, ese es el que debería tener un revestimiento especial si estuviéramos trabajando con aguas residuales. Y luego aquí tenemos, ¿no? A la izquierda está el diafragma rodante, ya vamos a verlo, de qué se trata, y a la derecha está el cuerpo básico con el asiento de acero inoxidable, nosotros lo garantizamos de por vida. El asiento de acero inoxidable está garantizado por el tiempo de vida útil de la válvula. En todo caso, igual, siempre igual hay repuestos, porque puede ser que no sea por un mal funcionamiento, un defecto de fábrica, puede ser que no sé, se golpeó con algo, puede ser que vino roca, no sé, pueden haber varios factores que no dependan de la calidad de los bienes y para eso existen todos los kits de reemplazo, los kits de reparación, ¿no? Vienen todos los cauchos, todos los pernos, los asientos, las partes internas, lo que uno quiera. Esa es la ventaja que también nos brinda Singer. Luego, bueno, aquí viene, el tema del diafragma está en esta parte, ¿no? Donde lo señalamos aquí en la válvula, está el diafragma plano, el diafragma rodante. Estas son las diferencias. No sé si ustedes puedan ver cómo el diafragma plano se ve forzado cuando abre o cierra la válvula, mientras que el diafragma rodante está todo relajado porque tiene su propia curva que no hace que el diafragma esté en tensión. Entonces, en Singer al menos, desde 6 pulgadas en paso total, ya vamos a ver cuál es la diferencia del paso total y paso reducido, de 6 pulgadas en adelante en paso total, todas son válvulas con diafragma rodante. Abajo de eso todavía siguen siendo diafragma plano. Y las de 8 pulgadas en paso reducido en adelante ya vienen todas en diafragma rodante. Esta es la diferencia, así se ve un diafragma plano y un diafragma rodante. Como pueden ver, el diafragma tiene esa forma de sombrero y eso es lo que le da esa estabilidad. Ya vamos a ver, una de las ventajas de este diafragma es que le da estabilidad a la válvula porque el diafragma no se está forzando, no está tensionado. Este es un corte, como lo podemos ver, lo amarillo es el diafragma y así es como se adapta a la forma de la válvula cuando está cerrada. Entonces, cuando está abierta, esto viene para arriba y lo que hace es simplemente subir esa lengua y no tiene que forzarse el diafragma. Entonces, bueno, dentro de las ventajas de este diafragma rodante es la estabilidad, es muy importante eso, es muy importante que las válvulas de control hidráulico sean estables, evita oscilaciones innecesarias, no hay pérdida de la superficie del área del diafragma, como si lo hay en los diafragmas planos, eso, básicamente, ¿no? Bueno, sigamos, ahorita viene la cavitación. A grosso modo, todo esto depende de un cálculo, de una ecuación, pero a grosso modo, la reducción de presión en un cuerpo básico no debería ser mayor de 3:1. Cuando una válvula opera casi cerrada, o sea, es decir, al límite de su capacidad, se generan unas burbujas que implotan en el cuerpo, no explotan, implotan. Esto genera un daño, pero tremendamente rápido en los cuerpos de hierro dúctil, en cualquier accesorio, en válvulas de compuerta o en una válvula de control hidráulico que esté operando al límite. A pesar de que son hechas para que estén así operando, oscilando, si están operando al límite van a cavitar. Y cuando cavitan se dañan en cuestión de semanas, a veces días o meses, dependiendo del nivel de cavitación. Por eso aquí podemos ver en esta tabla, me gusta porque está separada por colores, hay un sector de la tabla que te dice, pregunta a la fábrica, hay un lugar de cavitación severo, y hay un lugar de cavitación moderado, y hay un lugar donde no hay cavitación. Hagamos una prueba con esta relación de 3:1 que yo les digo. Por ejemplo, si yo tengo 100 PSI al entrar a una válvula y lo quiero reducir a 20, eso pasaría el límite que estoy hablando de 3:1. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 100, en el eje de las Ys tenemos la presión de entrada,
En el eje de las X tenemos la presión aguas abajo, la presión de salida. Entonces, si tenemos 100 PSI a la entrada y luego queremos bajarlo a 20, puedes ver que el punto coincide en la cavitación severa. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si yo dijera a 30 estaría acá, con 100 estaríamos igual en la moderada. Pero si las mismos 100 los queremos bajar a 60, que ya no hay una relación de 3:1, ya está en el lugar de no cavitación. Esta tabla es muy útil para hacerlo muy rápido, que cuando queremos saber si es una válvula que va a necesitar cilindros anticavitantes. Tenemos que tener en cuenta que si necesitamos hacer una reducción muy brusca, estos quiebres de presiones muy bruscos, tenemos que ver si la válvula va a cavitar. Si va a cavitar, necesita cilindros anticavitantes. En el caso de Singer, estos cilindros no están fabricados y se los ponen cuando una válvula necesita cilindros anticavitantes. Estos cilindros son perforados para cada caso. Al igual que la placa orificio para las válvulas de control de caudal, que ya lo vamos a ver más adelante, son específicamente perforadas, diseñadas para cada aplicación. Eso es una ventaja también de Singer. Y si nosotros no queremos utilizar cilindros anticavitantes, la otra solución sería instalar 2 o 3 o más válvulas en línea. Es decir, la primera reduzca un tramo, luego la segunda válvula ya recibe la presión que bajó la primera, entonces la baja de lo que bajó la primera aún más, y la tercera lo baja más, y así hasta llegar a la presión que necesitemos. Esas son las dos opciones cuando tenemos estos casos de quiebres de presión muy altos. Luego, ahora, seguimos hablando de los cuerpos básicos y ahorita quiero explicar la diferencia entre el cuerpo de base paso total y el cuerpo base paso reducido. Como pueden ver arriba, el cuerpo base paso total, se ve un globito, se la ve más gordita la válvula, mientras que la otra tiene un corte ahí, un V, ¿no? La diferencia es, por ejemplo, esta foto no es una foto, este diagrama es de una válvula de paso reducido. Entonces, lo que tiene una válvula de paso reducido es que, por ejemplo, aquí podemos ver a la entrada, en el lado izquierdo tenemos que la válvula es de 10 pulgadas, es decir, la abrida, y a la salida también es de 10 pulgadas, las abridas. Pero en medio vemos que es de 8 pulgadas. Es decir, las válvulas de paso reducido tienen una medida en las salidas, pero internamente ellas son una medida inferior, como lo podemos ver aquí, ¿no? El cuerpo de la válvula en 10 pulgadas, acá a la izquierda, y el cuerpo interno es una válvula de 8. Acá, esta me parece que lo explica mejor, ¿no? Al lado izquierdo tenemos la válvula de globo paso total y al lado derecho tenemos la válvula de globo paso reducido. Entonces las comparamos unas con otras. Ambos casos son de 6 pulgadas. Entonces tú puedes ver que las dos tienen la misma medida en las bridas, pero la de paso total, cuando mides el asiento, tiene 6 pulgadas, es decir, la misma medida de la brida, pero la de paso reducido tiene 4, es decir, una medida menos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué a Singer o por qué a los fabricantes de válvulas de control hidráulico les da por hacer cuerpos paso reducido? De hecho, son los que más se usan. Porque muchas veces, lo voy a explicar más adelante, me estoy adelantando un poco, de hecho pasemos a los beneficios. Típicamente las válvulas de control hidráulico son sobredimensionadas o son dimensionadas a la medida de la tubería donde necesitamos instalarlas. Es decir, alguien tiene un tubo de 8 pulgadas y dice, yo necesito reducir presión aquí, necesito una reductora de presión de 8 pulgadas, cuando no es así. Las válvulas se dimensionan, de hecho al final les voy a mostrar un programa que Singer tiene para dimensionar las válvulas. Las válvulas se dimensionan en base a la presión, en base a los datos de caudal mínimo, caudal máximo, presión de entrada, presión de salida, dependiendo de lo que queramos controlar, pero estos datos siempre los vamos a necesitar. Y en base a estos datos es que nosotros decimos la válvula debería ser de tal medida. Es muy común que las válvulas tengan que ser una medida inferior al tubo instalado. Y por eso es que ya los fabricantes tienen sus cuerpos reducidos. Entonces, en lugar de estar haciendo reducciones en la tubería para poner una válvula más grande, más pequeña, perdón, ponemos una válvula que tenga las mismas bridas de la tubería, pero que internamente sea menor. Entonces, con eso nos evitamos menos accesorios,
o sea, usamos menos accesorios, por ende, a menos fugas, y bueno, todo lo que sabemos que es bueno que eso pase. Entonces, típicamente las válvulas son sobredimensionadas igual que el diámetro de la tubería, lo que hablábamos, ¿no? Lo que significa que las válvulas son sobredimensionadas. O sea, no es la medida de la válvula, no es la medida del tubo. Eso es algo que muy frecuentemente pasa. En los contratos viene así. Ya vamos a ver las válvulas de alivio, pero por ejemplo las válvulas de alivio deberían ser de un 25% con respecto del diámetro que necesitas proteger. Y sin embargo en los contratos a veces llega a un tubo de 700 milímetros y quieren una válvula de alivio de presión de 700 milímetros. Eso, o sea, para el fabricante de válvulas mejor pues que le pidan una válvula más grande, pues cuesta más. Pero eso no va a funcionar. Entonces no es que poner una válvula porque cuesta más, la válvula es mejor, no. Probablemente ni siquiera vaya a funcionar la válvula si no le ponemos, si no lo ponemos para los datos hidráulicos correctos de cada aplicación. Ya vamos a verlo, me estoy adelantando, disculpe. El cuerpo va a ser paso reducido, obviamente, al ser una válvula más pequeña, necesita menos mantenimiento, también es una ventaja. Y bueno, básicamente es eso. Aquí, bueno, ya luego de que terminamos con los cuerpos pilotos, perdón, con los cuerpos básicos, disculpen, entramos a los circuitos pilotos. Como les dije, las válvulas de los pilotos son válvulas más pequeñas que deben ser calibradas para las funciones específicas de cada aplicación. Entonces, la válvula básica, el cuerpo globo azul, es el que abre o cierra, pero quien le dice cuánto debe abrir y cuánto debe cerrar es el circuito piloto, es el cerebro de la válvula. De ahí su nombre, ¿no? Piloto, es el que da las órdenes. Yo para explicar cómo funciona el circuito piloto, nosotros solemos usar en nuestras exposiciones, en nuestras presentaciones, hacer una analogía con una piscina, ¿no? La piscina tiene algo que la llena, una manguera que la está llenando y tendría un desagüe para vaciarla, ¿no? Entonces todo depende de cuán grande es la entrada y con respecto a la salida, ¿no? Entre más grande es la entrada o más caudal demos a la entrada y más chiquito hagamos la salida, entonces se va a llenar de agua. Y ese es el juego. Entre más agua dejemos salir o dejemos entrar al bonete. Por eso de esta forma. Como que si hubiese la piscina estuviese puesta arriba de la válvula, como que si fuese el bonete. Entonces, en el lado izquierdo tenemos todo lleno, la estática es mayor, por ende la válvula está cerrada. Y después, cuando a medida que vamos sacando el agua del bonete, liberando agua del bonete, la estática es menor y la válvula debería abrirse. Ese es el, digamos, a grosso modo, muy resumido, cómo funcionan los pilotos. Claro que dentro de esto hay todos unos mecanismos, una ingeniería bien hecha, bien pensada, es algo muy bonito, pero para entenderlo, esto es lo que hace el piloto. Bueno, entonces, lo que quiero es ahorita empezar a escribir los modelos que ofrecí en la invitación a esta charla, que son los más comunes. La reguladora de presión, comúnmente llamada reductora de presión, pero realmente es reguladora de presión. La de alivio de presión, la reguladora de caudal y la de flotador modulante. Las reguladoras de presión, ¿dónde deberíamos usarlas? Obvio, en cualquier punto donde se quiera tener una presión baja, aguas abajo. Es decir, yo recibo tanta presión y necesito reducirla porque se me están rompiendo las tuberías o la gente se está quejando o algo está pasando. Ya, una tubería va cuesta abajo de altura, el cambio de altura resulta en una sobrepresión en el fondo de la colina. Sí, ya vamos a ver un caso de Ambato donde teníamos un caso similar al de la diapositiva que sigue, es decir, el agua venía de unos tanques rompepresiones muy arriba y venía bajando, y teníamos que colocar varias reductoras en diferentes cotas. Es decir, reducíamos en una cota, pero luego el agua volvía a cobrar presión, volvía a presurizarse, y teníamos que calcular en qué cota poníamos la otra válvula y así. Y luego esto se combinaba con válvulas de alivio también, por seguridad. En algún momento algo puede fallar y la tubería se nos rompería. Entonces lo que hacemos es poner una válvula de alivio que nos garantice que si la presión sobrepasa la presión de trabajo normal del sistema, ya se abra para evitar que el tubo colapse.
Bueno, otras aplicaciones, alimentar una zona residencial o edificio comercial, o descargar un equipo de bombeo, como lo vemos en estas fotos. Listo. Bueno, este es un ejemplo de un cliente en Ambato, donde está instalado aquí la válvula reguladora de presión grande. Esto, si mal no recuerdo, era 300 milímetros, ¿sí? Y luego aquí, como ves, como verán, está un filtro que es muy necesario ponerlo antes de las válvulas de control, porque a veces puede venir una piedra, puede venir un palo, y eso nos puede dañar el asiento o nos puede provocar que la válvula no cierre. Si queda un palo metido en el asiento, la válvula nunca va a cerrar. Es algo común, puede pasar si no usas filtros. Y luego está el bypass, que lo vemos acá a la derecha, justamente para darle mantenimiento. Cuando tengamos algún problema o un mantenimiento periódico en la válvula grande, podemos cerrar ese circuito, abrir el bypass, el sistema funcionaría con el bypass, y de esa manera seguimos operando. Luego está la válvula reguladora de presión. Bueno, no, estamos hablando de lo mismo, perdón, disculpe. Entonces aquí está la zona de alta presión arriba, y luego bajamos y llegamos y ponemos una válvula reguladora de presión antes de las residencias, las casas, ¿no? Eso es una aplicación típica. Y bueno, también, claro, a ver, una de las características de la válvula reguladora de presión es que ella mantiene relativamente constante, no podemos exagerar, relativamente constante aguas abajo. Es decir, independientemente de las fluctuaciones que hay en la presión y el caudal de la línea, es decir, lo que recibe la válvula, ella, al estar calibrada a una presión de salida determinada, ella va a mantener eso constante, relativamente constante. Si varía la presión o el caudal, ella se va a posicionar, ella va a modular para ubicarse en el punto que garantice seguir teniendo esa presión constante aguas abajo. Por eso es reguladora. Si no tuviéramos piloto y lo usáramos como lo vimos en la primera diapositiva, bueno, no en las primeras, sino déjenme regresar para que tenga sentido lo que les estoy diciendo, en esta, aquí no hay piloto. Entonces, lo que yo quería decirles aquí, si entran 100 y yo la tengo a medio, un poquito cerrada, y suponte, estoy dejando pasar 80, 100 ingresan y dejo pasar 80 PSI, si aguas arriba, es decir, si me llegan 120, la presión aguas abajo va a subir en 20, es decir, va a dejar pasar 100. ¿Sí me explico? Es directamente proporcional lo que incrementa en la entrada y lo que incrementa en la salida. Si recibo 100 y estoy dejando pasar 70, si la presión arriba me baja en 10, es decir, llega a 90, entonces abajo me va a bajar a 60. ¿Ya? Entonces, si baja arriba, baja abajo. Lo que no pasa con una válvula pilotada. La válvula pilotada, ella va a mantenerse constante independientemente de estas variaciones. Espero haberme explicado ahí porque eso es clave. Muchas combinaciones de variaciones de funciones son posibles con la adición de otros pilotos accesorios. Sí, como ustedes pueden ver en esta foto, el circuito piloto, a la derecha, el circuito piloto está ubicado en la parte de atrás, y ustedes pueden ver aquí que todavía hay dos pernos, dos tapones de este lado. Esos dos tapones pueden ser sacados y podemos poner otro circuito piloto ahí. Esa es la ventaja. O teníamos una válvula, instalamos una reguladora de presión y después, oye, dijimos, no, ahí ya no es necesario porque ya se ubicó una válvula más atrás y aquí ya no necesitamos esta válvula, entonces nos la llevamos y la ubicamos en un lugar donde necesitemos regular caudal, por ejemplo, y simplemente cambiamos el circuito piloto. Y aquí está el despiece de la válvula, lo que incluye la válvula, el circuito piloto, una válvula, es la válvula principal 106, es el paso total, y 206 es el paso reducido, lo que vimos hace un rato, ¿no? Las válvulas de paso total y paso reducido. Ese es el cuerpo en hierro dúctil, lo que vemos aquí a la derecha. Y luego del circuito piloto se desprende una válvula aislante. Válvulas aislantes son válvulas de bola, no nos compliquemos. Son válvulas de ferretería, simplemente para abrir o cerrar. Está un filtro que es estándar. Ese filtro lo tienen la mayoría de las válvulas de control. El estabilizador de flujo modelo 26, esto es muy importante, que va junto con una restricción fija, los puntos 4 y 5, estabilizador de flujo y la restricción fija. Esto es muy importante, la válvula, como les dije, necesita ser estable, y este estabilizador de flujo junto con la restricción fija hacen que la válvula
abra o cierre lentamente. No haga fluctuaciones muy bruscas y eso es lo que genera golpe de ariete. Otra válvula aislante que ya sabemos es la misma, el piloto modelo 160, que es el piloto para regular presión, de 20 a 200 libras es el piloto estándar, luego tenemos opciones de 5 a 50, de 10 a 80 y de 100 a 300. Esto indica, por ejemplo, en el resorte estándar, lo que quiere decir, el resorte es esto, ¿no? Aquí lo tenemos, aquí tenemos la foto, en la del medio, ¿no? Si ven, ahí está el piloto y está hecho un corte. El resorte es eso azul que se ve ahí. El resorte estándar de 20 a 200 quiere decir que la presión de salida debe estar entre esos valores. 21 hasta 199 o 200 libras. Independientemente de la presión de entrada, no importa lo que recibamos, la presión de salida debe estar dentro de estos valores. Eso es lo que quiere decir eso. La mayoría de aplicaciones entran en de 20 a 200. Luego seguimos con más válvulas aislantes y luego los materiales componentes del circuito piloto también pueden variar. Las cañerías pueden ser de cobre, de latón, pueden ser de bronce, pueden ser de acero inoxidable, de teflón, de polietileno. Eso ya es como nos acomodemos con los materiales en cada país que se consigue más fácilmente. Eso, seguimos, ¿no? Aquí tengo un video de la válvula reguladora de presión, cómo funciona. Mire, aquí a la derecha están los datos. Arriba, aquí dice, donde estoy señalando con el cursor, dice, el piloto está seteado a 50 PSI. Tenemos un flow rate, un flujo o un caudal de 50 galones por minuto. Tenemos el upstream pressure, que es la presión a la llegada, es decir, la presión aguas arriba, lo que recibe la válvula. Y luego tenemos el downstream pressure, que es la presión aguas abajo, es decir, la presión calibrada, a donde la hemos dejado calibrada. Ustedes puedan ver, ahorita que le voy a dar play al video, van a ver cómo el agua llega, entra por la cañería, aguas arriba, pasa por el filtro, restricción fija, estabilizador de flujo y entra al bonete, lo que está arriba del diafragma. Aquí está el diafragma rodante, lo podemos ver, y este es el bonete y por acá abajo pasa el agua. Entonces el agua entra al bonete, pero entra y también sale. ¿Quién dice cuánta agua se queda y cuánta... Espérame que ya le di play. Quien dice cuánta agua se queda y cuánta agua se sale es el piloto. ¿Cómo le decimos más agua, menos agua? Girando el tornillo que está aquí arriba. Entonces nosotros vamos a ver cómo recibimos 80 PSI, varía el flow rate, es decir, varía el flujo, por ende, aumenta el flujo, perdón, en este ejemplo vamos a ver cómo aumenta. Al aumentar el flujo, baja la presión y, sin embargo, la presión aguas abajo se mantiene fija. Miren. El agua llega, está haciendo abrir la válvula, el flow rate comienza a subir, comienza a bajar la presión en la entrada, pero sin embargo la presión aguas abajo sigue intacta. A medida que va bajando el flow rate y la presión de entrada llega a su mismo valor, la válvula igual mantiene los 50 PSI. Luego seguimos con la válvula de flotador modulante, es muy importante, yo les dije flotador modulante porque es la que más usamos, pero también está la de no modulante, que es la válvula que tenemos aquí más pequeña. Ya voy a explicar la diferencia. ¿Dónde podemos usar una válvula de flotador modulante o no modulante? Donde necesitemos controlar reservorios que no tengan más de 3 metros de altura. Esto no tiene nada que ver con la capacidad del tanque, no quiere decir que porque es mucha agua lo que estemos acumulando en el reservorio, necesitamos otra válvula. No, depende de la altura, porque de la altura depende la estática, de la presión estática. Entonces, controlar el nivel de un tanque que no supere los 3 metros de altura, ahí la podemos usar. Automatizar el llenado y vaciado del reservorio, es decir, para que evites estar abriendo, cerrando una válvula de compuerta para que no se desborde el tanque ni se seque. Y claro, alimentar una zona residencial, un edificio comercial. Aquí vemos el flotador modulante, es la boya que se ubica en la cisterna o en un reservorio en cualquier lugar. La diferencia de una válvula de flotador modulante con una de no modulante es que el flotador modulante va a mantener siempre lleno el tanque. En cambio, una válvula de flotador no modulante va a tener dos niveles. El nivel bajo, que es cuando digamos, llegó al mínimo, y luego el nivel máximo.
cuando ya para que no se desborde. Hacen exactamente lo mismo. Cuando está en el nivel máximo, la válvula se cierra, la válvula del cuerpo interrútil se cierra para evitar que el tanque se desborde. Y así también, cuando el nivel está, cuando la boya, a cualquiera de las dos boyas, flotador mulante o no mulante, está en el nivel bajo, entonces la válvula se abre para recompensar esa agua que falta en el tanque y volverlo al nivel óptimo. ¿Cuándo usamos la una y la otra? Por ejemplo, cuando tenemos estaciones de bombeo, cuando tenemos equipos de bombeo cerca, si nosotros tenemos una flotador modulante, el equipo se va a pasar prendido casi siempre. Es decir, porque a medio baja la boya, el equipo se va a prender para compensar eso. Pero no es necesario porque probablemente tenemos un tanque con una capacidad grande, entonces no necesitamos que se compensen esas variaciones mínimas. Entonces, ahí, por ejemplo, con equipos de bombeo podría servir una válvula de flotador no modulante. Es decir, esperar un rato hasta que la boya baje un nivel determinado, un nivel considerable, y ahí recién préndete bomba. ¿Va? Lo llenas y luego te apagas porque ya lo llenaste. Esas son las únicas, la única diferencia de usar cambia el piloto nada más. Pero igual, cualquiera de los dos pilotos tiene que ir instalado en el nivel del agua. A diferencia de las válvulas de altitud, que no vamos a hablar en esta charla, las válvulas de altitud son válvulas para controlar tanques de mayor altura de 3 metros, o sea, 3 metros en adelante. Y ellas ya no tienen que estar, bueno, sí tiene una línea sensora al agua, pero él lo controla desde la tubería con un resorte bien grande. Bueno, de eso podemos hablar en otra charla que a ustedes les parezca. Podemos, si ustedes me lo indican en los comentarios, me mandan un correo, me escriben un WhatsApp, nos podemos poner de acuerdo para hacer una y hablar de modelos que a ustedes les interesen, ¿no? De otros modelos que no vamos a hablar aquí. Listo. Y bueno, como les decía, el flujo es automáticamente compensado por los niveles de vaciado. Es decir, ni bien se vacía, ella deja llenar el tanque y viceversa. Reduce las oscilaciones, bueno, eso es porque la válvula es estable. Luego, aquí tenemos el despiece, ¿no? Así como las otras válvulas que veíamos, el cuerpo base 106 o 206, es decir, paso total o paso reducido. Válvulas aislantes, es lo que les digo que son válvulas de bola de ferretería. El filtro, que es el mismo que veíamos en la reductora de presión. Válvula aislante nuevo, piloto R400, que es el piloto flotador modulante. Flotador plástico. Válvula de aguja interna, esto es, en la reductora de presión teníamos un estabilizador de flujo con una restricción fija. Aquí tenemos una válvula de aguja interna, que también es para ayudar a que la válvula no cierre ni abra bruscamente, sino que tenga controlar la velocidad de apertura de la válvula. Listo. Los materiales estándar también pueden ser cambiados, pueden ser en hierro útil, acero inoxidable, como les decía. Listo. Y aquí tengo un video de cómo funciona. Ustedes van a ver cómo igualito, ¿no? El agua llega, entra al bonete y sale hacia la red. Perdón, me está molestando la red. Deme un segundo. Y el agua del bonete también es liberada a la cisterna. Entonces, cuando yo le doy play, el agua llega por aquí, sube, abre la válvula, pues ustedes podrán ver, el agua sale del piloto, del bonete y comienza a caerse a la piscina. Pero cuando el agua regresa, es decir, cuando sube el nivel, cierra la salida del bonete, el agua se acumula en el bonete y la válvula se cierra. Vamos de nuevo. Miren, ahí está un nivel el agua se comienza a bajar la boya, por ende se libera el agua del bonete, la válvula se abre, la válvula comienza a rellenar de nuevo de agua de la cisterna, la boya sube, al subir se cierra esa salida del bonete, el agua se acumula en el bonete y la cierra. Bueno, después me pueden hacer preguntas si es que algo no estuvo claro, pero igual todos estos videos yo se los puedo pasar para que lo puedan ver una y otra vez hasta que quede claro. La válvula de alivio de presión, donde la podemos usar en cotas de la red, donde la presión sobrepasa el límite de la presión de la tubería, como su nombre mismo lo indica, por eso alivia presión, en combinación con válvulas reductoras de presión, como fue el caso que les comentaba en Ambato.
Y en estaciones de bombeo también. En estaciones de bombeo no solo se usan válvulas alivio, sino también válvulas anticipadoras de golpe de ariete, que son válvulas que tienen dos pilotos. Usan este piloto de alivio de presión, que este es el de alta presión, y hay un piloto de baja presión. Es una válvula un poco más compleja de ensamblar, pero la diferencia es que no solo alivia presión cuando la presión se va para arriba, sino también el de baja presión lo que hace es detectar el vacío. Cuando hay una parada brusca de los equipos de bombeo, la inercia del agua provoca que la columna siga avanzando. Esa columna de agua que sigue avanzando provoca un vacío. Y la válvula anticipadora de golpe de ariete identifica ese vacío y se abre. Es decir, no espera a que el golpe de ariete regrese, porque puede ser muy tarde. Lo que hace es abrirse y esperar abierto el golpe de ariete para evitar golpes. Eso es la anticipadora de golpe de ariete. Podemos también hablarlo en otra charla, pero aquí hablo de la de alivio de presión. Este es un caso típico. Aquí también, algo muy importante. Una válvula de alivio de presión siempre va a ir en una acometida. Nunca va a ser instalada sobre la línea, porque lo que ella va a hacer es abrirse al sentir una sobrepresión, dejar salir esa sobrepresión y volverse a cerrar para presurizar el sistema. Entonces aquí tenemos un caso típico, ¿no? Aquí están los equipos de bombeo, aquí hay válvulas de control de bombas, sí, de válvulas de control de bombas. Y salimos a la línea de impulsión. Y aquí tenemos una válvula de alivio que está instalada en una acometida que tiene una salida al desagüe. Puede ser que se reincorpore a un reservorio porque es agua limpia, es agua de la misma línea, pero eso. Y luego también otra cosa importante, lo que hablábamos hace un rato, cuidado con el sobredimensionamiento. La válvula de alivio debe, más o menos, a grosso modo, todo esto es un cálculo, se dimensionan a un 25% aproximadamente del diámetro de la tubería principal que se necesita proteger. Entonces, si la válvula es de, no sé, pues 200 milímetros, disculpen que 200 por 0.25, la válvula debería ser de 2 pulgadas máximo. Pero muchas veces nos pasa en los contratos, la tubería es de 200, póngale una válvula de 200. No es así. Y no es porque nos queramos ahorrar dinero, es porque no va a funcionar. Y muchas veces estas válvulas, al menos esta, son válvulas de seguridad. Y si nunca sobrepasamos la presión de trabajo, nunca van a funcionar. Entonces, pero nos vamos a dar cuenta que no funcionó cuando en verdad se lo requiere. Entonces, muchas veces las instalamos, pero no las podemos ver funcionando porque no hay una sobrepresión. Entonces, por eso es que, y cuando hay un problema, ella no va a operar porque está sobredimensionada. Las válvulas necesitan condiciones mínimas para operar. Entonces, si no hay ese diferencial mínimo, la válvula no va a operar, no va a servir de nada instalarla. Listo, ¿no? Esto es lo mismo. La calibración es fácilmente ajustable, igualito, atornillando o desajustando, apretando o desajustando el tornillo que se encuentra en la parte superior del piloto. Y estos son los componentes de una válvula de alivio. La válvula principal 106 o 206, es decir, paso reducido o paso total. Válvulas aislantes, que ya hablamos, son las de ferretería, filtros, el mismo, restricción fija, control de velocidad. El control de velocidad es una especie de estabilizador de flujo. El piloto 81RP, que es el piloto de alivio de presión. Cabe mencionar algo. Esta misma válvula, el mismo modelo para aliviar presión es el mismo modelo que se usa para sostener presión. Solamente que cuando necesitas sostener presión, la instalas sobre la línea de la tubería, y cuando necesitas aliviar presión, la instalas en una derivación. Es lo único, pero usa el mismo piloto, es el mismo principio de funcionamiento, la misma válvula, no cambia en nada. Luego seguimos con las válvulas aislantes, ya sabemos, más válvulas aislantes, y los materiales pueden ser en diversos materiales dependiendo de la aplicación. Aquí tenemos cómo funciona una válvula de alivio de presión. Aquí arriba podemos ver, el piloto está seteado, está programado a 85 psi, y tenemos la inlet pressure, la presión de llegada de aguas arriba de la válvula, lo que recibe la válvula son 80. Si llega a 85, la válvula se debe abrir automáticamente. Entonces le damos play. El agua llega, se va por el filtro, entra al bonete y también va al piloto. Entonces, llegó a 85, 86, 87, ¡pum! Se abrió.
Y luego, al llegar a 85 nuevamente, 84, 83, ya la válvula se cierra porque ya sintió que ya llegó y se vuelve a cerrar. Volvemos. Está a 80 y la tenemos seteada a 85. Entonces, ¿qué dice? Entonces ahí tenemos, ¿no? 83, 84, 85, 86, ¡pum! Se abre la válvula, deja salir la sobrepresión, la presión regresa a su normalidad, 85, 84, 83, la válvula ya sintió eso y se cierra para presurizar el sistema. Esa es la forma como funciona. Aquí tenemos un ejemplo clásico en Ambato que les decía. La foto que les mostré eran válvulas que estaban sobre la línea que venía bajando, y esto ya es en la llegada al reservorio. Entonces aquí tenemos, no sé si lo puedan ver, en la foto izquierda el tubo está abajo, tiene una derivación bridada, tiene una válvula de compuerta y luego la válvula de libre presión. Y bueno, aquí ya se ha puesto el neplo de desagüe, pero ahorita vamos a ver el video cuando no tenía el neplo de desagüe y estaba operando. Primero la estábamos probando, ¿no? Entonces aquí tenemos la foto a la izquierda, es como se veía sin desagüe. Y luego aquí tenemos el video cómo se ve, ¿no? Y luego, bueno, el video no está completo, pero si lo tuviera completo, en algún momento esto para. La válvula se vuelve a cerrar porque ya la presión se disipó y ella regresa. Aquí la tenemos. La presión a la cual estaba calibrada era 150 libras. Entonces aquí lo podemos ver en lo que dice el manómetro, ¿no? Ya antes de 160 ya la válvula estaba operando. Eso es, ¿no? Ese es un ejemplo de Ambato que les comentaba. Bueno, y luego, por último, la válvula reguladora de flujo. Es lo mismo, un cuerpo básico y un circuito piloto. La diferencia es que aquí vamos a agregar una placa orificio para... necesitamos identificar un diferencial de presión. Con ese diferencial de presión le vamos a decir a la válvula que module. ¿Dónde podríamos usarla? En zonas críticas para garantizar un caudal mínimo. Un ejemplo de un hospital. Un hospital es un ejemplo clásico. Nos pasa muy frecuentemente, ¿no? El agua viene por un tubo y se va de largo. Y a veces no entra o no entra lo suficiente a las acometidas. Tenemos una derivación, pero el agua no se va por ahí, sino es que sigue de largo. Entonces nosotros necesitamos garantizar que el agua entre por ahí. Entonces lo que hacemos es, después de esas acometidas donde el agua no está entrando, o sea, es decir, aguas abajo de las acometidas estas, instalamos una válvula limitadora de caudal que lo que va a hacer es estrangular el caudal, permitiendo que el agua se represe para que entre con la fuerza que queramos a la acometida y dejando pasar lo que sobra por la tubería principal. Y de esa manera garantizamos un caudal mínimo, en este caso un hospital. Pero eso puede ser a un sector, bueno, al problema que tengamos, ¿no? Entonces, se usan para distribuir el caudal de forma eficiente en una red de agua, ¿no? Es muy necesaria esta válvula. Esta válvula que les mostré el video de cómo ensamblamos fue una válvula que recién vendimos acá a un contratista de Veolia que está construyendo un sistema de agua para San Borondón, Daule, esta zona del Nuevo Guayaquil, ¿no? Para donde está creciendo Guayaquil. Y bueno, y ahí tienen este problema. Entonces, la aplicación típica, ¿no? La gran demanda está acá arriba y colocamos la válvula limitadora de caudal para evitar que toda el agua se nos vaya y garantizar un caudal aguas arriba de la válvula. Y aguas abajo se deja pasar lo que sobra. Este es, bueno, claro, limita el flujo con exactitud a un máximo preestablecido, fácilmente ajustable, como les digo, es el mismo perno que se mueve en todos los modelos para calibrar, y la placa orificio está incluida, como lo vimos en el video cómo se ensamblaba, ¿no? De igual forma, los componentes de una válvula limitadora de caudal. Está la válvula principal, que es la 106 o la 206, que es el cuerpo base paso total o paso reducido, válvulas aislantes, ya hablamos, filtro, estabilizador de flujo, restricción fija, placa orificio, que es la que vimos en el video, el piloto regulador de flujo, que lo vimos en el video, luego válvulas de bola, que son lo mismo que las válvulas aislantes,
El tubo para detectar de 3 octavos. Aquí quiero volver a este video, bueno, y las opciones, ¿no? Que ya son típicas de cada modelo, pero lo que quiero decir algo es aquí. No solo es la placa orificio. Quiero irme, bueno, aquí ya terminamos, pero quiero regresar a este video. Aquí está el video que les mostré hace un rato. Aquí está. Me quiero adelantar porque ya lo vimos. Y es al último, miren. Cuando ya está armada la válvula, se pone, esta es la placa orificio, lo cual va a crear, y esta es la conexión, lo que vemos que él sostiene, mira aquí, ¿no? Mira, esa salida del piloto, el piloto está conectado por otro lado a la válvula, pero esa salida queda libre. Esa salida la tenemos que conectar a un punto de la tubería, aguas abajo de la placa orificio. Es decir, con esa conexión, el piloto va a tener datos, aguas abajo y aguas arriba de la placa orificio. Y entonces él va a tener ese diferencial de presión para poder regular el caudal, que es lo que él necesita. Entonces, eso es lo adicional a cualquier válvula de control hidráulico, ¿no? Las válvulas normalmente, el circuito piloto y ya está. Pero en cambio a esta le tenemos que agregar una placa orificio y luego la conexión. Tenemos que conectar el piloto, aguas abajo de la placa orificio. Y ahí es donde termina esa conexión, acá. Y ahí es donde termina. Y bueno, eso ha sido los 4 modelos. Les quería agradecer mucho por el tiempo que me han brindado para hacer esta exposición. Y bueno, podemos entrar a preguntas y respuestas. Les voy a mostrar cómo funciona aprovecho para mostrarles cómo funciona el software. El software para para, para dimensionar válvulas. Por ejemplo, aquí tenemos el dimensionamiento. Sí, aquí está. Entonces, aquí lo tenemos. Por ejemplo, podemos hacer un ejemplo breve en válvula reductora de presión, en cuerpo tipo globo. Tenemos un flujo máximo, suponiendo, de 240 galones por minuto a 260. Por ejemplo. Inlet pressure, hablando de una reductora de presión, tenemos 100 a la entrada y suponte que queremos 60 a la salida. Calculamos y nos da. En un cuerpo base paso total nos da una válvula de 2,5, mientras que una válvula paso reducido nos da una válvula de 3 pulgadas. Así es como funciona este software. Y claro, aquí tú puedes seleccionar el modelo. Lo podemos ver en detalle si alguien tiene una aplicación específica. Siempre hay la opción de que nos pregunten algo muy específico para incluso les podemos hacer un diagrama de esa válvula. Puede ser que ni siquiera esté en catálogo, lo que ustedes piden, o sea, la necesidad que tengan. Pero nosotros podemos trabajar en esos casos especiales. Para eso estamos. Bueno, entonces, compartiendo esto, podemos entrar a las preguntas y respuestas. A ver, Diego, ¿estás por ahí? Aquí estoy, sí, justamente. Perfecto, ya Diego, mira. Este es el software. Ya, entonces, esto es un software realmente hecho en Excel, o sea, no tienen... No se ve tu pantalla, si puedes compartirnos, por favor. Ya, ahorita. Ya soy yo, Michelle, ya, ahí estoy. Ok, ahí estamos, ¿sí? ¿Sí me ven? Sí, estamos bien. Sí. Ya está, Diego. Ok, mira, este es el software. A ver, déjame abrirlo desde el inicio para que lo puedas ver. Es simplemente una carpeta que te bajas de la página web de Singer. Yo te puedo mandar el link. Y luego aquí ya la descomprimí y este es. Aquí está, por ejemplo, Pressure Reducing Valve, que es la válvula reguladora de presión, que es la más común, en tipo globo. También hay, como te decía, el tipo ángulo. Entonces, el tipo globo, por ejemplo, el máximo flujo, suponte, no sé, le vamos a poner 230 galones por minuto, lo que está allá, y, por ejemplo, 260. Y de inlet pressure le vamos a poner 100,
y de outlet pressure le vamos a poner, no sé, 60, por ejemplo. Entonces le vamos a dar calcular y ahí nos dice, ¿no? Por ejemplo, en la serie 106, que es el modelo de paso total, va a ser una válvula de 2,5. Mientras que en la serie de paso reducido, la 206, va a ser una válvula de 3 pulgadas. Entonces, para ese caso en particular. Y así también aquí tienes los diferentes modelos. Pero esto es lo más común, como te digo, ¿no? Por ejemplo, aquí está el sizing, el surge, estas son para las válvulas anticipadoras de golpe de ariete, y para el control de flujo es el orificio, la placa orificio. Yo te puedo pasar ahora, voy a buscar tu correo, o si gustas, por favor, escríbeme al WhatsApp para hacerme acuerdo y no olvidarme que es para ti eso, y te lo puedo enviar para que lo puedas usar y lo puedas chequear. Pero como te digo, Perfecto. si hay algo puntual, eh, avísanos y podemos nosotros ayudar en eso, no es problema. Nosotros desde el punto de vista comercial, bueno, nos interesaría que en el momento de que eso sea ya una obra, poder tener la oportunidad de cotizarla, ¿no? Pero de ahí eso no tiene ningún tipo, no hay compromiso, no hay nada por el estilo, ¿no? Simplemente es ayudar, colaborarnos en esto, en lo que podamos. Perfecto. Y la otra pregunta que tenía acerca de las válvulas de flotadores. Esas son exclusivamente para cisternas, según la especificación que tú dijiste, máximo de 3 metros. Máximo 3 metros de altura, sí, podría ser decirse cisternas, pero si ya son elevados, ya, bueno, acá nosotros tenemos acostumbrado a que sean las cisternas a nivel del suelo, ¿no? Sí, eso es Pero lo más también común aquí hay, también. claro, pero también hay elevados, ¿sí? Porque No hay un, importa la capacidad, o sea, puede ser enorme, eso no importa, lo que importa es la altura, la para altura. saber si es de flotador o de altitud. Sí, porque aquí se da bastante de que se realiza una urbanización con una cisterna y se le da, digamos, una válvula de flote similar a la que tú pusiste, pero no es tan óptima como la que estoy viendo aquí. Esta está muy óptima porque nos ayuda directamente al control del flujo, directamente de lo que viene de la red principal. Es que así debe funcionar una válvula de flotador. Lo que pasa, mira, yo veo mucho que cuando piden válvulas de flotador, piden como un piloto, o sea, solamente es el piloto. Pero entonces ellos, y por eso es que cuando cotizamos una válvula de flotador, siempre parece muy cara, pero es que no es lo mismo. O sea, el hecho de que tengas el cuerpo de hierro dúctil para controlar el agua que está ingresando de la red, ya es otra cosa. Ese Es un era, cuerpo. ese era el otro tema. El costo debe ser muy variado a un piloto a una de este tipo de válvulas. O sea, debe ser bastante cambiado, o sea, es bastante alto el costo de esta Claro, válvula a un piloto. no es claro, no es un piloto, no sé, de ferretería que puede costar, no sé si llegue a $100, creo que menos. En cambio, una válvula de flotador, no sé, en 3 pulgadas, podría llegar a costar $1,000. Esa es la diferencia. Por eso generalmente esto lo usan, este tipo de válvulas las usan las empresas de agua, ¿no? Las que administran el servicio. Perfecto, muy agradecido, Oscar. Excelente Listo, y queda. tu postura y eso te felicito sobre todo, estuvo muy interesante. Muchas gracias, ingeniero. Y estamos en contacto porque para pasarle esto y bueno, y cualquier, seguir hablando sobre los problemas que se le presenten, ¿no? No sé si haya alguien más que tenga una consulta. Están escribiendo, a ver, deja ver. Sí, lo que preguntan acá, si el programa para el dimensionamiento es libre, sí. Si me pueden enviar un correo o un WhatsApp, yo igual voy a leer todo esto y me voy a acordar, pero por si acaso, si me lo pueden enviar para tener más seguridad, mejor. Entonces aquí dice, claro, aquí me está diciendo Diego, ahí está, allá me escribió con su número para que le envíe el software. Cristina pregunta eso, si el software de dimensionamiento es libre, sí.
Y Cristina me está enviando también su correo para enviarle el link. Aquí dice Ramiro, en el caso de las válvulas con nivel de flotador, ¿se requiere tener una presión mínima aguas arriba para el accionamiento del piloto o solo depende del movimiento del cierre del flotador? Sí, siempre se necesita una presión mínima de operación, un diferencial de presión mínimo. ¿Cuánto? Lo debo revisar, no me lo sé de memoria, pero no es la de flotador, es todos los cuerpos básicos de hierro ducto y necesitan un mínimo de diferencial de presión para que la válvula opere. Esa pregunta me la llevo, yo tengo el número de Ramiro, el correo, y se lo voy a enviar. Bueno, la información, dónde está eso, para que se entienda cuál es el diferencial de presión y por qué necesita ese diferencial de presión. En caso de la aló, hola, hola. A ver, Patricio, lo silencié. Ya, ahí parece que está. Luego dice, Ramiro también pregunta, hola. Ahí, Israel, Patricio estaba haciendo ruido con algo, no sé. A ver, aquí también dice, Ramiro preguntaba, en el caso de la válvula reguladora de presión, al momento de que la presión se encuentra en presión estática, ¿la presión de salida es la presión de entrada o la presión de salida es cero? Es decir, se cierra. Depende de cuál es el nivel que se calibró el piloto. Si la presión estática supera la calibración del piloto, la válvula va a estar cerrada. No sé si me expliqué. Si no, vuélvame a preguntar. A ver, aquí hay dos preguntas más. Oscar, luego de saludar y felicitar, ¿es posible que nos faciliten la grabación de la exposición y los catálogos de los productos mencionados? Claro, los catálogos sí. ¿Sabes qué? La otra vez yo hice una conferencia que me pidió la prefectura de allá de Pichincha sobre tuberías de polietileno y yo la grabé toda. Es decir, cuando iniciamos yo le puse grabar aquí en el Zoom y la grabé, pero esta vez se me olvidó. Estoy grabando recién esta parte, o sea, recién me di cuenta que no la grabé y ya. Pero igual te voy a mandar la presentación junto con fichas técnicas y cualquier cosa que quieras extender, ampliar, me avisas y seguimos en la conversación. Les quedo muy agradecido. Oscar, una pregunta, por favor. Sí. ¿Cómo Mira, está? en una red de conducción, una válvula de reductora de presión, ¿es imprescindible la instalación del bypass o necesariamente con válvulas con puerta, aguas de arriba y aguas de abajo de la válvula reductora de presión es suficiente? Siempre se recomienda poner un bypass por un eventual mantenimiento. Eso va a depender de lo crítico que sea el sector y de si tenemos instaladas otras válvulas ahí. Supóngase, si nosotros tenemos válvulas de alivio más abajo en la línea, aguas abajo de esa cámara reductora de presión, probablemente si nosotros cerramos las válvulas para darle mantenimiento a la válvula reguladora de presión, probablemente no vamos a tener un problema porque si el agua se incrementa su velocidad, incrementa la presión, más aguas abajo, vamos a tener esta válvula de alivio que nos va a salvar, por así decirlo, ¿no? Es por eso, básicamente. Esa decisión va a depender de cada aplicación, o sea, va a depender de cada instalación. Entonces, si tenemos más válvulas más abajo, probablemente no tengamos problema en cerrar esta por un momento. Pero si no podemos parar nunca porque esto es un sector crítico que medio vamos a cerrar, nos va a explotar todo, entonces sí se recomendaría tener un bypass. Es básicamente Gracias. eso. Y igualmente, como el resto de compañeros, sería necesario que por favor nos hagan llegar los catálogos y también ese software que en alguna medida nos va a permitir hacer un prediseño para determinar aproximadamente las válvulas que se puedan aproximar a los requerimientos. Claro, claro, cómo no. Es que yo les voy a enviar a todos la presentación, los catálogos de las válvulas que hemos revisado y este software que no pesa nada, entonces los puedo enviar ahí junto con el correo. Muchas gracias. Listo, ingeniero. Muchas gracias a usted.
Ya, ahí está Fabián también respondió. Otra cosa también que no lo vimos. Yo les ofrecí dar un certificado de asistencia. Eso de ahí lo voy a hacer entre mañana, el viernes, pero esta semana yo les envío eso a las personas que estuvieron conectadas. Bueno, si es que les sirve, en buena hora, ¿no? Pero igual lo enviaré a las personas que estuvieron conectados. No sé si hayan más preguntas, algo que se les ocurra. Me avisan nomás, no hay problema, yo aquí estoy. ¿Cuántos están conectados ahorita, Michelle? 28, igual. Bueno, no sé si hayan más personas que necesiten algo, que tengan alguna pregunta. Y bueno, y si no, ya nos podríamos despedir para comenzar a armar los documentos que les tengo que enviar. Y bueno, la idea es, si podemos hacer algo después, si ustedes les parece, me pueden por el correo o por el chat solicitar, ¿no? Entonces podrían decir, oye, nos interesa hablar de esto. Podríamos armar charlas específicas de algo muy puntual. Por ejemplo, no sé si les interesa el tema de las tuberías de polietileno, equipos para detectar fugas, valvulería convencional de compuerta, hidrantes para sistemas contra incendios, eso, procesos de termofusión, procesos de electrofusión para tuberías de polietileno. Nosotros acá en Guayaquil usamos mucho eso, esa tubería, y cada vez la piden más en la sierra también. Antes era algo que no les gustaba, pero ahora con el pasar de los años se ve que la piden mucho. Cada vez estamos vendiendo más tubería de este tipo en la sierra. Perdón, Oscar, sería interesante sobre válvulas sostenedoras de presión, que también no sé si dio esa charla o sería bueno sobre estas sostenedoras de presión. Ya, ok, sí, no hemos hablado de esa, es la primera que estamos dictando de válvulas de control hidráulico, entonces yo seleccioné estas 4 porque me parecen las más comunes, pero la sostenedora de presión también es un modelo que hemos vendido en algunos casos. Gracias. Entonces, podemos hablar de eso, sí. Usted es el ingeniero Gabriel Cando. Voy a enviarle a usted esa ficha técnica específica para que igual lo tenga y bueno, Gracias. si nos ponemos de acuerdo después ya lo podemos hacer una charla para hablar de eso. Perdón que interrumpa, Oscar. Una Sí. pregunta. ¿Ibia qué nomás está distribuyendo? Yo entré un poquito tarde porque me invitó una amiga. Ahorita lo que sí quisiera saber qué nomás es lo que distribuyen. Yo estoy en un proyecto de conexiones domiciliarias en Quito, entonces acá estamos recién utilizando lo que es el PPR para lo que son las conexiones domiciliarias. Ajá. Polipropileno están usando, polipropileno random. Justamente, es la nueva especificación que nos dieron a partir de este año en EMAPS. Para las acometidas, o sea, para lo que llega al medidor de su casa. Así es. Ok. Bueno, sí, el polipropileno random es algo que también es parecido al polietileno porque se puede fusionar con calor. Esa es la principal ventaja de estos materiales termoplásticos. Entonces, nosotros usamos el polietileno de alta densidad, que es el PE100. Nos gusta más o preferimos el polietileno porque se puede fusionar por termofusión a tope y electrofusión. En cambio, el polipropileno, hasta donde yo lo he visto, siempre es socket. Es decir, la fusión se realiza, los tubos a unir son hembras y luego el accesorio que es la unión es macho. Perdón, el accesorio es la hembra y los tubos son machos. Entonces, el equipo lo que hace es una plancha con unos dados, calienta la parte interna de la unión y calienta la parte externa del tubo, luego lo sacas y lo unes con la mano. Eso es lo que no nos gusta, que para que estas uniones, para que estas fusiones queden bien, tienen que ser fusiones a tope, perdón, alineadas. Es decir, tú tienes que garantizar de alguna forma que la unión quede recta. Con la mano es difícil, con diámetros pequeños puede ser que te quede más o menos bien,
pero cuando es un diámetro ya de 3 pulgadas, bueno, tú me hablas de guías domiciliarias, ¿no? Entonces ahí no habría problema. Pero yo he visto que lo piden, incluso el polipropileno random lo piden para tuberías de 4 pulgadas. Nosotros conocemos equipos para hacer socket de forma alineada, pero son muy poco comunes, y lo que he visto la mayoría de casos es que lo unen con la mano y quedan chuecos. Y el principal problema en esas funciones es la alineación. En cambio, en la termofusión a tope, tú tienes un equipo que abraza los tubos, los alinea, refrentas, calientas y luego haces una fusión alineada bueno, y por eso es a tope, ¿no? Unes los dos bordes. Eso es lo que yo te podría decir. Nosotros estamos en el polietileno. En el polipropileno algo hemos hecho, pero muy poco, muy poco. Y realmente no lo recomendamos más que para diámetros pequeños, 20, 32, 40 máximo. Perfecto. En ese caso, entonces, si me puedes facilitar en tal caso todos los catálogos de los productos que ustedes están distribuyendo Ah, y de claro. alguna forma tener incluso como ustedes deben ser importadores directos, tener toda la variedad que ustedes tienen, ¿no? Claro, 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 cómo no. Yo ahí estoy anotando que tú quieres algo general de la compañía, o sea, que puedas tener en consideración todo en lo que podamos ayudar, ¿no? Sí, 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 yo te envío Sí, detalles justamente. de las demás cosas. Ya, muy agradecido, Oscar. Listo, 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 Diego. Muchas gracias a ti. A ver, déjame ver si hay más. Hay más chats aquí, no me he dado cuenta. Ahí está, ¿no? Muchas gracias por su aporte, por ayudarnos con los catálogos. A todos les enviaré catálogos, gracias, lo voy a necesitar en próximos trabajos. Nuria, perfecto, muchas gracias. Ayúdame también con los catálogos y link para el sorteo. Para el sorteo. No sé qué el sorteo, no hay sorteo. Por supuesto, te molestaría con tu apoyo y servicios en los proyectos que se presenten. Solicito debería me facilitar el correo para contacto con ellos. Ah, claro, sí, sí, a Fabián le vamos a enviar toda la información nuestra, juntamente con la presentación, hojas técnicas y programa. Por favor, envíanos a todos los datos, contactos de la empresa, claro que sí. No sé de qué empresa sea Yandri Granda, si me indica de qué empresa es para saber. Software, favor a Israel Valle, claro, sí sería bueno una charla referente a sistemas contra incendios y sus válvulas. Ok, a Robert Boyano le interesa eso. Michelle, lo que te pido es que cuando se termine este chat, se termina la conferencia, ya no vemos el chat, creo. Ah, tú estás perfecto, ya, eso. Entonces todas estas preguntas están siendo copiadas para que no se me escape ninguna. Y luego, por favor, software de las válvulas hidráulicas, ya, sí, claro, las válvulas de dónde las traen, las válvulas de control hidráulico de Singer. Nosotros trabajamos con Singer. Singer es una fábrica en Canadá, en Vancouver. Con ellos trabajamos desde que yo empecé en este negocio hace 15 años. Entonces, esa es la respuesta para Nuria. ¿De qué otros materiales existen las válvulas? Las válvulas pueden ser fabricadas en acero inoxidable completamente. Pueden ser, por ejemplo, cuando se las fabrican para sistemas de aguas servidas, se las pinta de un color morado. Cuando funcionan para aguas servidas, cambia, por ejemplo, el material del vástago, ya no es ni siquiera de acero inoxidable que se usa para agua potable, sino es el mismo vástago, pero se le hace un baño de nitrato. Eso, si alguien necesita válvulas para aguas servidas, que son poco comunes, avísenme y les envío estos detalles. ¿Cómo cambian los circuitos pilotos y los componentes internos de las válvulas cuando se necesita hacer instalaciones de aguas servidas? Entonces, eso, por mi parte, muy agradecido, tal, ya, Mauricio Benavides, nos ayuden con su catálogo, listo, ahí les enviaré. Charla, catálogo, software, contacto, claro, claro, Fabián. Buenos días, ¿me podrían dar información de catálogos y software? Claro que sí, Aníbal.
Y ingeniero Aníbal, felicita su correo para identificarlo, por favor. Ah, ya, Michelle le pidió su correo a Aníbal Martínez, aunque según yo debería estar en la inscripción. Pero en todo caso, si me está escuchando Aníbal, que nos envíe el correo. Ahí está Luis Díaz, envíeme toda la charla y las hojas técnicas en digital a mi correo. Claro, cómo no, eso haremos. No sé si se puede enviar un solo correo o se harán varios envíos por el peso. Ojalá que se pueda hacer un solo envío, pero sí lo vamos a hacer. Sobre si a alguien le llega algo y falta algo que necesite, respóndanos el correo y nosotros le enviamos la información específica que quiera cada uno. No sé si alguien más tenga una consulta para seguir o no sé si ya la finalizamos. No es problema. Si tienen más preguntas, avísenme y seguimos. Tu correo, por favor, Oscar. Aquí se lo estoy enviando al chat. Ahí dice Víctor Hugo Paltán. Agradezco la invitación y la información técnica referente al mobiliario. Ya, listo. Sí, le enviaremos al correo. María Beatriz Valle también, sin problema. Sí tenemos registrado su correo. Igual estamos copiando todo. Y esta tarde les hacemos el envío. Simplemente tengo que hacer los certificados y eso también les envío por correo. Luego me decías que en Quito no lo han colocado válvulas de grandes diámetros. Y luego dices, en la EMAPS ya han colocado válvulas. Claro, sí, hay mucho de grandes diámetros. Sí, claro que sí. Hemos estado ahí, hemos vendido hace algunos años allá algunas válvulas. Pero bueno, si tienes algún requerimiento, con gusto en lo que podamos servir. Algunas válvulas las tenemos en stock, las de grandes diámetros se importan bajo pedido, pero somos expertos en eso. Nosotros vamos y calibramos, las echamos a andar, es decir, las ponemos en marcha. Es muy importante eso, ¿eh? Estas válvulas necesitan un servicio postventa muy detallado, muy hábil. Nuevamente, tengo un buen día, Fabián, ya. Agradezco la invitación a formar parte, ya. Yandris, finalmente seríamos que programen una nueva charla sobre la valvulería para sistemas contra incendios. Ya, eso también ya lo va a anotar Yandris, sistemas contra incendios. ¿Ustedes están dispuestos a ayudar con cotizaciones para proyectos de preinversión? Claro que sí, Jorge Loachamín. Sí, si tienen proyectos donde se necesiten los presupuestos, claro, podemos colaborar. Solamente lo que ahí sí necesitamos es un poquito más de información, no solamente un listado, porque yo también tengo que pedir todo esto a las fábricas. Entonces las fábricas piden datos. Si nos piden así nomás un listado enorme, la fábrica va a pedir datos y necesitamos saber, no sé, en qué sector, dónde se piensa hacer, con qué entidad, cosa que nosotros podemos darle el seguimiento. Eso es lo único que vamos a necesitar, pero de ahí claro que sí podemos colaborar. De hecho, mucho de nuestro trabajo es así, es en conjunto con los diseñadores, con los consultores, y bueno, y de esa forma nosotros sabemos dónde van a salir nuevos proyectos y estamos pendientes para abordarlos en el momento que hayan los requerimientos, ¿no? ¿Qué tiempo sería recomendable hacer mantenimiento de estas válvulas? Depende del tipo de agua. Si el agua tiene muchos sólidos en suspensión, es probable que las válvulas se tapen, los filtros, los circuitos pilotos. Entonces, si es así, hay sectores donde se les da mantenimiento toda la semana, ¿no? O sea, 3 días puede llegar a ser. Entonces, pero cuando el agua es bien limpia, puede dárselo cada mes, cada 2 meses.
Eso va a depender, como siempre, de cada caso. También depende si tienes filtros grandes que no hayan, que no permitan que la válvula, que llegue una piedra, que no le dejen a la válvula cerrar, cosas así. ¿Qué más te podría decir? También depende de qué tan automatizado o qué tantos datos tengas de las válvulas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tienes data loggers de presión, de caudal, tú podrías, si tú tienes reportes de cómo se comporta la presión y caudal en tu sistema, tú podrías saber cuando algo varía. Es decir, cuando una válvula dejó de operar como normalmente opera. Entonces, de esa forma te darías cuenta mucho más rápido de que una válvula está fallando. Entonces, eso, yo creo que ya este tema de cada cuánto tiempo va a depender de cada red. Y los dueños de la red, los que administran la red, siempre van a tener van a tener más datos que uno, ¿no? Que yo, que lo miro desde afuera. Entonces, el dueño de la red siempre sabe, este sector hay muchos sólidos en suspensión y le tengo que dar mantenimientos muy frecuentes y acá nunca se tapan. Bueno, eso es lo que digo, ¿no? Varía dependiendo de cada sector. Ustedes tienen mi correo, el de Michelle, tienen mi número celular porque les chateamos ahí para enviarles la invitación. Entonces, cualquier consulta me la hacen al chat o la llaman a Michelle o nos escriben al correo y nosotros con mucho gusto les compartimos lo que necesiten. A ver, aquí dice... indicándonos los productos que ofrecen en cuanto a válvulas, tal vez medidores de flujo electromagnéticos. Claro, sí, o sea, mira, a ver, aprovechando la pregunta que varios me la han hecho, nuestra línea completa empieza en la tubería. En las tuberías nosotros estamos en la tubería de polietileno de alta densidad para termofusión, electrofusión y extrusión. Extrusión es un caso un poco distinto, pero termofusión y electrofusión es lo que usamos para agua potable. Y luego están las tuberías de fundición dúctil, de hierro dúctil. Esas tuberías las traemos de la India, de Electrosteel, es una fábrica en la India, pero bueno, nos atienden por medio de España. Entonces, ahorita hicimos un proyecto de tubería de hierro dúctil acá en la tubería que abastece, en el acueducto que abastece al puerto de Aguas Profundas en Pozorja, este nuevo puerto que están haciendo acá por Guayaquil. Eso, las tuberías de hierro dúctil, las tuberías de polietileno, y dentro del polietileno hay todo un conjunto de cosas, ¿no? Están los equipos de termofusión, equipos de electrofusión, los accesorios tanto de termofusión como electrofusión, y nosotros también brindamos servicio. Es decir, si tú tienes que instalar una tubería de polietileno en varios diámetros y necesitas varios equipos y las cantidades de tubería no justifican la compra de un equipo porque los equipos son un poco costosos, nosotros podemos ir al sector y fusionártelo con nuestros equipos. Es decir, va un operador con experiencia, va y hace las fusiones, hace la instalación, puede hacer la prueba hidráulica, lo que uno desee. Lo que ustedes quieran, nosotros podemos ir a instalarlo. No necesitas tener equipos. Vendemos la tubería, los accesorios y damos el servicio. Entonces, si tienes que hacer un sistema, un pequeño sistema en agua potable, en polietileno de alta densidad, lo hacemos completo. Luego están la geomembrana HDPE para termofusión también, para construcción de reservorios. Nos lo piden mucho para el relleno sanitario de las iguanas. Perdón, eso es aquí en Guayaquil, el INGA, el relleno sanitario del INGA allá en Quito, para hacer los cubetos donde botan la basura y luego tapan. Eso también es otra línea nuestra. Luego están los equipos de detección de fugas, válvulas de control hidráulico como las que acabamos de hablar. Pero también están las válvulas de compuerta, válvulas mariposa, válvulas de aire, para aguas hervidas, para agua potable, filtros, hidrantes para sistemas contra incendios, todo lo referente a uniones G-Ball, uniones tipo Dresser, uniones universales, o uniones también mecánicas para polietileno, que son distintas a las uniones mecánicas para PVC o materiales metálicos. Eso es más o menos. Si se me escapa algo, igual les voy a mandar la información completa nuestra, con la información que les voy a enviar para aclarar. Pero si hay alguna duda de algo, como por ejemplo me preguntaba, medidores electromagnéticos, claro, medidores
ultrasónicos portátiles fijos o medidores electromagnéticos portátiles y fijos, claro que sí. De hecho, tenemos algunos proyectos que hemos hecho de esos, algunos están en video. Nosotros intentamos hacer, de cada obra que hacemos un video. Entonces, hay algunos que hemos hecho y no están hechos todavía los videos, pero bueno, cuando estén los publicaremos y la idea es esa. También yo les voy a enviar al correo, junto con el correo, nuestro canal de YouTube, para que se puedan suscribir y ahí nosotros subimos periódicamente correos de las obras que vamos haciendo. Yo les quería agradecer mucho por el tiempo, por el interés en la charla y de verdad muy agradecido. La idea es crear, yo lo que quiero es crear una comunidad de ingenieros que hablemos del mismo tema, donde haya una colaboración, donde podamos ayudarnos unos a otros con datos, conocernos.